¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Reto 2024 Mujeres. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el Sistema Nacional de Cuidados. Vamos a hablar acerca de todos los retos que supone este sistema, cómo se viene el 2025 en ese sentido, cuáles son los principales retos que tendríamos que estar atendiendo. Y para ello, saludo con muchísimo gusto esta noche a la doctora Fátima Martínez Mejía. Ella es directora de la Red de Académicas Feministas, y también saludo con el mismo gusto a la doctora Artemisa Montes Silván. Ella es directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, especialista de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Y para ello, pues vamos a comenzar hablando quizá del mayor reto al cual se está enfrentando este Sistema Nacional de Cuidados. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que es el presupuestal. En ese sentido, ¿cómo se está vislumbrando que salga este Sistema Nacional de Cuidados, Artemisa? Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, ya tenemos los datos del presupuesto para este año, y para el Sistema Nacional de Cuidados se ha asignado un presupuesto de 46,000 millones de pesos, que bueno, para las personas comunes suena como mucho dinero, pero en términos presupuestales solo representa el 0.5% del gasto neto, y si lo ponemos en términos del Producto Interno Bruto sería el 0.1%, o sea, prácticamente nada. Y yo te decía hace rato, ¿para qué alcanza ese presupuesto? Considerando, vamos a hacer el comparativo con lo que generan las mujeres y el cuidado al Producto Interno Bruto, pero de entrada estamos viendo que es poco. Sí, claro, es decir, incluso en términos de lo que la propia Secretaría de Hacienda había calculado para un Sistema Nacional de Cuidados funcional, sus cálculos decían que se requería de por lo menos 1.4%, es decir, 14 veces más de lo que se asignó en los cálculos de la propia Secretaría de Hacienda. Es decir, para poder construir las bases de un buen sistema, para garantizar que funcione a nivel, porque además estamos hablando de un programa nacional, claro, que debe cubrir a las 32 entidades federativas, y además debe cubrir distintos ámbitos de lo que sería el cuidado, desde la infancia hasta los adultos mayores, y brindar un proceso de construcción, desarrollo y consolidación. Y con el presupuesto que tenemos apenas podríamos estar hablando de mantener la operación, y en algunos casos incluso de reducir parte del trabajo que ya se venía haciendo anteriormente. Ahora, este presupuesto, Fátima, bienvenida nuevamente. Ya estamos hablando más o menos de un panorama general con Artemisa de lo que significa en términos ya de dinero, la realidad, digamos, del día a día, ya cuando se va a operar este Sistema Nacional de Cuidados. Pero de acuerdo también con algunos especialistas, están diciendo que hubo incluso una reducción. ¿Esto es así o tú cómo lo estás viendo? Sí, efectivamente hubo una reducción. Bien, yo quisiera hacer un planteamiento general en los criterios para establecer la política económica del 2025. Se estableció que el sistema de cuidados se iba a consolidar. Sin embargo, ya en el momento de la partida podemos observar que el presupuesto se redujo. Sí hubo una reducción mayoritaria, y con un enfoque en derechos humanos, pues siempre preocupa la reducción. Ahora, hubo elementos que no se tocaron, por ejemplo, las estancias y las guarderías del IMSS o de ISSSTE, eso no, pero en sí mismo hay una reducción importante de cómo va a funcionar el sistema de cuidados. Ahora, también hay que observar que desde la economía de los cuidados, bueno, y atendiendo al bienestar de las personas, pues implica una corresponsabilidad. No todo es cuestión de la federación, el sistema nacional implica también la atención de cómo lo están viendo los estados y cómo lo están viendo los propios municipios. Claro. Ahora, Artemisa, tú decías algo muy interesante, decías, para la gente que no estamos muy involucrados, podemos pensar que es mucho dinero, pero realmente tú tienes una cifra muy interesante de cuánto está aportando las mujeres y los trabajos no remunerados al Producto Interno Bruto en comparación con lo que se está destinando. Claro, es una parte muy importante de lo que se hace en el análisis desde lo que llamaríamos presupuestos con perspectiva de género y de presupuestación en general, es que queremos incentivar los temas
que son importantes y para eso usamos los recursos públicos. Entonces, cuando nosotros vemos, de acuerdo con el INEGI, en 2022, el valor económico de las mujeres al Producto Interno Bruto por el trabajo no remunerado llega hasta el 24.3%. Entonces podemos comparar cuánto estamos aportando a las mujeres a la riqueza del país con este trabajo no remunerado y cuál es el apoyo que se está dando desde el presupuesto a pues fortalecer esto. Es decir, en la medida en que las mujeres sigan realizando este trabajo no remunerado, pues están en cierta forma subsidiando el crecimiento económico del país y estamos, por eso decimos, es una forma en que se profundizan las desigualdades, porque si no hay un apoyo para que las mujeres puedan salir de pues de esta triple jornada, que es lo que decimos, de las mujeres que trabajan, después tienen que realizar los cuidados y el trabajo del hogar, entonces, ¿qué tanto podemos aspirar a un verdadero desarrollo, no solo de las mujeres, sino del país en su conjunto? Por eso es importante entender que el Sistema Nacional de los Cuidados no es un sistema para beneficiar a las mujeres, es una política pública para fortalecer el desarrollo nacional. Sí, y es que se entiende como beneficiar a las mujeres. Bueno, sí, porque históricamente nos han delegado ese trabajo a las mujeres, el cuidar ya no solamente a los hijos, sino a las personas adultas mayores, a las personas enfermas, es decir, nos hemos visto como cuidadoras, así se nos ha puesto en la vida del país durante muchos años y vaya, por eso es que es tan robusto lo que se tiene que hacer. El reto es muy grande, Artemisa, Fátima, siempre que hablamos de estos temas salen otros y otros. El reto en materia presupuestal, bueno, ya vimos, es muy grande, pero lo que estamos contribuyendo es más allá del 24% del Producto Interno, nos están dejando realmente muy poquitito de ese presupuesto. ¿Con esto se puede hacer algo en materia de cuidados? Es decir, ¿se puede revertir ese rezago que tenemos? ¿Podría ser un pequeño paso hacia adelante? La creación del Sistema Nacional de Cuidados sí da la posibilidad de quitar la situación de vulnerabilidad de las mujeres y de las personas cuidadoras, ¿no? Y hablamos de situación de vulnerabilidad porque no es algo intrínseco a nosotras o a las personas cuidadoras, sino que el Estado tiene que prever los mecanismos necesarios para poder salir de esa situación de vulnerabilidad. Ahora, tenemos que hacer una crítica al sistema patriarcal, a esta división que históricamente nos ha colocado a la mujer como cuidadoras por la división sexual del trabajo, por la organización social del género, que nos ha encasillado en que el deber de nosotras es cuidar la vida y no es así. Hay una corresponsabilidad entre todas, todos, el Estado y el mercado. Para ello, y analizando con ojos feministas y con perspectiva de género, pues los cuidados cuando no son con una corresponsabilidad lo que hace es que las mujeres tengamos desigualdad de género, lo que implica que nuestros derechos humanos como la educación, la participación política, un salario justo y digno, pues se ven mermados, a lo que se le suma pues falta de autonomía económica, social y que también repercute en nuestro ámbito profesional, académico, porque estamos tomando, y ya lo señalaba la doctora Artemisa, hasta doble o triple jornada laboral, porque no solo estamos en cuestiones convencionales, sino también en trabajos domésticos no remunerados y el trabajo de cuidados. Y me gustaría enfatizar algo, vale la pena que cuando analicemos los cuidados hablemos de las 3 R's, redistribución, resignificación de lo que implica y sobre todo también de dividir las cuestiones, ¿no? No todo es para una mujer, hay que desnaturalizar la cuestión de que el cuidado solo es de nosotros, así que si hay posibilidad de salir de la vulnerabilidad, nos llevará tiempo, sí, pero bueno, estamos poniendo los cimientos. Sí, y también hay cuidadores, ¿no? En la menor proporción, porque bueno, sí, digamos que si de 10 hay un cuidador, pero bueno, también en eso también tendría que estar involucrando. Ahora, Artemisa, hablamos de todo lo que repercute en materia de presupuesto, el reto por sí mismo del Sistema Nacional de Cuidados. Con esto que se está asignando de los 46,000 millones de pesos, ¿qué se va a hacer o cómo se está distribuyendo? Bueno, pues en realidad gran parte del presupuesto se está haciendo precisamente como para mantener lo que existe. Como ya señalaba Fátima, pues una gran parte todavía descansa sobre lo que es el IMSS y el DIF. Entonces ahí se hace una asignación, vamos a decir,
pero lo que pasa es que muchas veces, como no hay una instancia que se llame Sistema Nacional de Cuidados, como funciona el gobierno, como opera es a partir de programas, y a ti por entidad o por dependencia se te asignan los recursos de acuerdo con los programas que manejas. De manera que cuando tú le asignas a una dependencia parte de un recurso, pero no está asociado directamente con un programa, es factible que ese recurso se vaya a otros programas que sí tiene asignados. O podemos imaginarnos el IMSS o el DIF, la cantidad de programas que ya tienen y que les des, pues, no sé, 46,000 millones, un pedacito de 46,000 millones, pues los recursos que ellos mismos van a asignar o que van a destinar son muy pocos. De manera que también eso es otro problema, que esos recursos, aun cuando son pocos, también se diluyen porque no están etiquetados en un programa específico y entonces o tienen que convivir con programas mucho más grandes con recursos limitados. Es decir, no hay suficiente dinero para que se les den recursos exclusivos y entonces terminan compartiendo recursos de otros programas que son prioritarios dentro de las dependencias. Y ahí se estaría perdiendo entonces un poco el sentido del Sistema Nacional de Cuidados, es decir, en algún momento ya hay esa fuga, ¿no? Porque se está yendo quizá a un sistema muy grandote, un pedacito, y entonces ahí quizá ya no se está cumpliendo el objetivo de que vaya justo al Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O a este objetivo. Así que, bueno, pues seguimos platicando con ustedes dos acerca de todos estos retos que supone el Sistema Nacional de Cuidados. Y bueno, ya hablamos del presupuesto, pero yo quisiera preguntarte, Fátima, ¿de qué manera, yo pienso en esas personas que están encargadas 100% de los cuidados, de qué manera se rectifica su trabajo, si puede haber una remuneración a ese trabajo que están realizando y por el cual hasta el momento no están recibiendo nada? Claro, bueno, yo estoy a favor de que los trabajos de cuidado se tienen que pagar. Por supuesto que una persona que esté cuidando tiene que recibir un pago. Y ¿quién sería el encargado de hacer ese pago? Pienso, por ejemplo, si a ti te cuida a tus hijos la abuelita. La mamá. Sí, y también el Estado, o sea, es el Estado. Tenemos que intervenir todos porque es corresponsabilidad de Estado, mercado, familias, hombres y mujeres. Pero esta pregunta es bien importante y me gustaría enfatizarla mucho a tu público, pero de una forma, e incluso pensando que es fin de año, que implica una reflexión en torno a nuestro comportamiento como comunidad y como ciudadanía. La redignificación del trabajo de cuidados implica cambiar de paradigmas de cómo entendemos el trabajo de cuidados. Hace un tiempo platiqué con una abuela que es cuidadora y me decía, mi nieta me está diciendo que yo trabajo y que tengo que tener una vacación. Y ella decía, pero yo no estoy trabajando, yo lo hago con amor. Y yo le decía, y estaba como indignada. Y esto es importante porque tiene que haber un cambio de paradigma en donde se le reconozca a los trabajos de cuidados la importancia de que sostiene la vida, sostiene el capital y que implica esos cuidados materiales e inmateriales que proveemos, ¿no? Que debemos de proveer todas las personas. También tenemos que empezar a hablar de el derecho del autocuidado, porque el derecho a los cuidados implica también no solo el que yo cuide, el que me cuiden, sino el que cómo me cuido respecto a cómo estoy cuidando, claro, ¿no? Sí. Eso es importantísimo, observar qué necesidades hay frente a una situación que implica el que, en ejemplo de las mujeres, pues que estés en casa y que dejes ciertas cosas a un lado por cuidar, que es digno hacerlo y que lo hagas con los mecanismos de manera humana, ¿no? O sea, claro, que implique un respeto a tu cuidado y sobre todo que implique ese cambio de narrativa, de que no, mi mamá es ama de casa, no hace nada, no es cierto. Sí. Ella está sosteniendo la familia y hay que respetarle lo que implica, ¿no? Mi tía está cuidando a mi abuela, bueno, ahí también lo que implica es dejar ese tiempo, ¿no? Porque es vida. Es vida, exactamente. Y tú decías, es un momento de reflexión, estamos ya finalizando el año y qué bonito mensaje que nos estás diciendo y yo lo invito también a usted que nos esté viendo a reflexionar cuánto le costaría llevar la ropa a la tintorería, lavar, pagarle a alguien para que haga el quehacer de la casa, pagarle una niñera, en fin, todo lo que vemos tan común y que ya es tan común que ya ni siquiera lo valoramos, ¿no? Pero hay alguien que lo está haciendo, hay alguien que está sosteniendo esa casa y que no está saliendo a trabajar, pero que está poniendo también dinero a esa casa, aunque no se vea físicamente, ¿no? Que no se vea materialmente. Ahora, Artemisa, tú hablabas de algo muy importante, el presupuesto, que volvemos al mismo tema porque me parece que sin dinero pues no se avanza.
lamentablemente podemos tener muy buenas ideas, pero si no se les inyecta dinero, no se va a avanzar. ¿Cuál sería un presupuesto con perspectiva de género? Esa es muy buena pregunta. Precisamente un presupuesto con perspectiva de género tiene que cubrir dos dimensiones de la misma manera. Garantizar que el presupuesto no se está yendo a programas o acciones que perpetúan los roles de género tradicionales, es decir, que las mujeres solo pueden trabajar en estos sectores, que las mujeres tienen que manejar de esta manera o estar en estos ámbitos. Por ejemplo, recordábamos fuera de cámaras esta declaración de cuando se quitó el presupuesto del sistema de guarderías en la administración anterior y dijeron, bueno, pues es que ahora se les va a dar el apoyo directo, pues que los cuiden las abuelitas, ¿no? Eso es un presupuesto con cero perspectiva de género. Entonces, eso lo tenemos que evitar. Hay muchas acciones que perpetúan los roles de género, ese es el primer lado. Y el otro, y por supuesto es algo que se abren grandes posibilidades ahora que vemos la transformación de la estructura política en nuestro país con los temas de paridad de género desde los congresos, desde los gobiernos estatales y por supuesto desde la presidencia, es cómo colocamos recursos para avanzar los temas de posicionamiento de las mujeres en el ámbito económico, desde la perspectiva de la educación, desde más allá de la política, porque eso ya lo hemos avanzado, pero hay otros rezagos. Todo el tema de paridad salarial, cómo fomentamos dentro de las políticas públicas del trabajo, la paridad salarial, etcétera. Entonces, a todo eso hay que ponerle dinero porque no basta con buenas intenciones, como tú decías, y hay que ponerle diseño institucional. Es decir, eso se tiene que hacer una planeación para la transformación social que incluya los recursos que deben acompañarlas. Entonces, un presupuesto con perspectiva de género se tiene que discutir a lo largo de todo el año para cuando llegue el momento de la votación del presupuesto ya esté en el diseño presupuestal. Claro, y se haga con este orden que tú nos dices para que no se pierda, que es lo que está pasando ahorita. Están todo digamos, es el universo tan grande que una piececita pues se pierde y entonces ya ahí se anula el objetivo. Ahora, Fátima, yo te quisiera hacer la misma pregunta, pero desde la perspectiva, ¿cómo generar un sistema nacional de cuidados con perspectiva de género? Bueno, necesitas lo que yo siempre apuesto, que es la participación ciudadana, que dentro de las decisiones fundamentales del país esté la ciudadanía participando, no solo la autoridad, ya sea desde el Ejecutivo, Legislativo, sino que también nosotras como sociedad civil participemos, académicas, estemos dentro de la estructura. Ahora, también es importante que empecemos a crear una conciencia dentro de las propias instituciones, porque hablar de cuidados no solo tiene que quedar como solo es en la casa, implica muchísimas cosas, el cuidado de personas enfermas, personas con discapacidad. Entonces tendría también ahí que observar cómo están, en el caso de las mujeres, cómo son las mujeres, qué mujeres están cuidando. Tiene que tener un enfoque también interseccional, diferenciado, observar no solo el género, sino la raza, la clase, qué elementos hay ahí que permiten crear un verdadero sistema. Por eso es importante el registro nacional, que lo prevé la ley del Sistema Nacional de Cuidados, que todavía no es aprobado por el Senado, que esperamos que lo haga, pero también ahí se debe de asumir un presupuesto, como decía la doctora, ¿no? Ya establecido. El Registro Nacional tendría la intención entonces de ver quién está cuidando, qué edades, si son mujeres, entre qué edad, mayores, educación, todo. Especialistas, qué servicios se requieren, por eso es fundamental tener este elemento, que esa información que la podamos segregar y podamos obtener los elementos para saldar deudas, saldar necesidades y urgencias, y es muy importante saber qué necesita, porque no es lo mismo una mujer cuidadora que está en la ciudad a una mujer cuidadora que está en la sierra, ¿no? Claro, que a lo mejor le cuesta más trabajo llevar a su enfermo al hospital, claro, por ejemplo, ¿no? Que más dinero, más traslado, más tiempo. Ahora, Artemisa, yo te preguntaría, ¿qué pasaría en el deber ser? Es decir, ya hicimos toda la planeación, ¿no? Vamos a ponernos ambiciosas, visionarias, que en algún momento esto se materialice, que yo confío en que nos lleve tiempo, pero que se va a hacer. ¿Cuáles son los beneficios de que se etiquete ese presupuesto, de que se tenga bien planeado el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué estaríamos ganando como país? Y pregunto esto para que la gente
entienda por qué es tan importante, qué beneficio tendría a nivel país que se generara. Bueno, en el deber ser. En el deber ser. Lo primero sería entender que un sistema nacional de cuidados es una etapa de transición. Es decir, eso no es una política que resuelve la situación de género. Porque también si no lo hacemos con perspectiva de género, lo que va a hacer es que va a perpetuar eso. Entonces ahora la nieta va a decir, como ya mi abuelita, ese es su trabajo. Y como no tenemos una dignificación del trabajo, entonces siempre entendemos el trabajo como subordinación. Entonces, si lo manejamos de esta manera, entonces ahora las mujeres cuidadoras van a estar subordinadas, ¿no? Bueno, porque ya reciben un sueldo, ya tienen, entonces ahora ya te puedo exigir más. Entonces ahí hay una trampa también, por eso es muy importante siempre mantener la perspectiva de género. Entonces en el deber ser, todos estos sistemas, todos estos mecanismos que estamos usando, tenemos que entenderlos que son como de transición. Porque lo que realmente queremos es transformar las relaciones entre hombres, mujeres, sociedad, gobierno y todo, que están, como señalaba al principio, construidas bajo una estructura patriarcal. Es decir, las mujeres desde los 70s, que es cuando hemos participado más activamente en el espacio público, hemos tratado de incorporarnos a un mundo que fue creado por los hombres, para los hombres y por los hombres. Entonces, esto lo que nos tiene que ayudar es a transitar a una forma distinta de relacionarnos, de entender el valor de lo que aportamos, pero que el cuidado es tan importante como el trabajo y es tan importante que lo puede hacer quien sea, lo pueden hacer los varones y lo podemos hacer las mujeres. Y nadie pierde en eso. Claro. Pero si tú lo sigues viendo como como aquí está el que trabaja en lo público es mejor, el que trabaja en lo privado es menos, entonces eso reproduce los esquemas. Y era un poco lo que platicábamos, es decir, como las mujeres vivimos nuestra vida, nuestra participación en lo público es distinto de los hombres. Para una mujer puede ser muy importante ir a ver el festival de su hijo. ¿Y por qué no tenemos una estructura laboral que tiene días para ir a ver el festival del hijo? Entonces, esto es una transición y lo importante es hacia dónde queremos avanzar y ese es el plan. Y me parece tan importante esto que dices, mientras no se vean esa igualdad, siempre vamos a tener este tipo de problemas, porque tú dices, para la mujer es muy importante ver el festival de su hijo, pero al hombre parece que no se le permite. Lo que comentábamos, parece que el hombre, ¿cómo vas a faltar tú al trabajo, no? Tú, para ir a ver el festival de tu hijo, como hombre, ¿no? Cuando tú eres el proveedor. Entonces, ya de ahí hablamos de que estas desigualdades, pues también les afectan a ellos, ¿no? En ese sentido. Ahora, pues el tema es muy amplio, vamos a tener una parte, 2 para seguir hablando de esto, pero ha llegado el momento de las conclusiones y quisiera empezar contigo, Fátima, tus comentarios al final. Sí, pues recordarle a la audiencia que es importantísimo que veamos esto como un derecho humano, el cuidado. Por lo tanto, implica que resignifiquemos lo que es el estar en comunidad, como familia y importantísimo la corresponsabilidad. Tenemos que empezar desde la más tierna infancia a hablar de la distribución justa de los cuidados. Muchas gracias, Fátima. Artemisa, tu comentario final. Pues yo digo que siempre cuando algo te interesa le tienes que poner dinero. Entonces, donde no hay dinero, solo hay buenas intenciones. Pensemos en empezar el nuevo año reflexionando sobre presupuestos con perspectiva de género, pensemos en cómo podemos transformar nuestras sociedades y entender que el género no solo tiene que ver con las mujeres, sino con toda la sociedad en su conjunto. Y que el objetivo es esto que tú comentabas, hacer una mejor sociedad, una sociedad en donde ya dejemos de lado estas desigualdades, el estar pensando en estas etiquetas, en estos estereotipos que tanto daño le hacen a cualquier nación, independientemente de la que ustedes me hablen. Creo que cualquier nación que empieza a ver con perspectiva de género puede ir hacia adelante, puede crecer, los beneficios son muchos. Y esa es la reflexión que le dejamos esta noche a propósito del cierre de año, de terminar este 2024, pensar justamente en eso, en los cuidadores, cuidadoras, de lo que queremos hacia adelante. Así que bueno, le agradezco el favor de su compañía y lo invito, por supuesto, a ver la segunda parte de este programa la siguiente semana. Mientras tanto, le deseo que pase muy bonita noche.